Y cuéntanos, ¿te gustaría saber todo lo que está pasando con los retiros de las AFPs y cómo esto se puede transformar en algo mucho más grave que la propia enfermedad? Quédate aquí en el episodio 98 de Inversapiens y te contamos todo y los impactos que van a tener en tus propias inversiones. Este es tu podcast Inversapiens. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 98, ya faltan dos nomás para el capítulo 100. Estamos viendo qué se nos ocurre con Nico hacer algo entretenido, entendiendo que ya son casi 3 años grabando, Nico. Casi 3 años grabando, sí. Harto, ha pasado el tiempo volando, así que, bueno. El capítulo de hoy es bien interesante, pero antes de entrar al capítulo y antes de preguntarte cómo estáis, Nico, recordar las novedades. Si vas a www.inversapiens.com y dejas en el inicio tu correo, recibirás a cambio un curso que te permitirá cimentar las bases de un plan sólido de largo plazo para obtener la libertad financiera, que la libertad financiera para nosotros no es ser archimillonario, sino que es vivir tu propósito, estar tranquilo y compartir más con tus seres queridos haciendo las cosas que a ti te gustan. También recuerda que puedes entrar al grupo de Telegram. Para entrar al grupo de Telegram puedes ir al Instagram inversapiens.com y en el Linktree que se aparece en el inicio, tú aprietas y dice unirme al grupo de Telegram, ¿ya? Ahí para que no se enoje la Dani que nos lleva a las redes sociales. Ahora sí, Nico, ¿cómo estáis? Cuéntame qué ha sido de tu vida, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, contento porque ya estamos a 2 semanas de llegar al episodio 100. Increíble lo que cuesta. La gente no sé si se dará cuenta, pero cuesta un montón mantener ahí el hábito de estar todas las semanas grabando, subiendo episodios. em, y así que nada, ha sido para nosotros un tremendo logro, y para mí un tremendo logro, y encantado de estar todas las semanas tratando de aportar un granito de arena en la vida de cada uno de los que nos escuchan. Así que súper bien. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tenemos para hoy día? Sí, hoy día vamos a ver un tema más económico del sistema financiero chileno, pero que igual puede servir como aprendizaje para una persona que no sea de Chile y que quiera entender un poco más de finanzas, de economía y del sistema financiero chileno, que puede ser similar al de su país. Vamos a hablar, hoy día en Chile lo que está pasando es que se está hace un tiempo cuestionando mucho al sistema de pensiones, en particular a las administradoras de fondos de pensiones, eh, y ya vamos hacia el cuarto retiro de los fondos de pensión, o sea, como vino el coronavirus y un poquito antes una crisis social, un estallido social, se ha cuestionado mucho al sistema de fondos de pensión y para la urgencia de dinero que en algún momento tuvo gran parte de la población, se hizo un proyecto de ley que se hizo efectivo, que fue el retiro de parte de estos fondos de pensión. Partimos con el primero, luego el segundo, el tercero y ya vamos ahora por el cuarto, que obviamente que el futuro es incierto, no sabemos si va a ser efectivo, pero el proyecto de ley está avanzando y está avanzando con fuerza. Y bueno, todo eso ha tenido, los 3 retiros anteriores han tenido hartas implicancias, van a tener muchas repercusiones y hoy día a mí me gustaría saber desde lo que tú sabes, Nico, cómo nos puede afectar a nosotros como inversionistas, cómo va a afectar a la sociedad, cómo también va a afectar a las diferentes clases sociales, sobre todo a los más pobres. Así que eso. Bueno, sí, efectivamente estamos viviendo algo inédito, inédito en los últimos 30 años de democracia o 40 años de democracia en Chile. Em, así que vale la pena. Nosotros no somos muy buenos para hablar de coyuntura, pero a veces hay cosas que ocurren que son suficientemente importantes como para poder mencionarlas y que también queden ahí en la historia para los que nos vayan a escuchar más adelante. Espero que los que nos escuchen más adelante estén diciendo, bueno, fueron demasiado catastróficos en este episodio. Yo espero que nos vaya mejor de lo que yo creo que nos puede ir. Pero bueno, vale la pena desgranar lo que está pasando. Y poner un contexto. Ustedes saben que yo y Carlos no somos ni siquiera expertos en política, así que no es un debate político ideológico, sino que es más bien un debate técnico
macroeconómico. Y para que la gente entienda primero, sobre todo la gente los más jóvenes o los que nos escuchan fuera del país, probablemente es bueno que entiendan el sistema de la AFP y por qué nace el sistema de la AFP. Y el sistema viene porque antes nosotros teníamos un sistema social de reparto, es decir, el gobierno, a partir de los impuestos que los chilenos pagaban y las empresas en Chile pagaban, el gobierno tenía que hacerse cargo de pensionar a las personas. Y bueno, y en algún minuto eso obviamente no alcanzó, el gobierno no tenía suficiente dinero, las pensiones eran malas, un debate muy parecido al que estamos teniendo ahora, y se cambió el sistema. Ahora, hay que reconocer que el cambio fue bastante brusco y poco consensuado, poco democrático, si lo quisiéramos decir, dado que viene desde un golpe, en el 73 hay un golpe militar en Chile, y eso hace que muchas cosas que eran estructurales hacia antes del 73, buenas o malas, como sean, cambiaron de forma brusca y violenta, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son. Y entonces llegamos a este sistema, que es un sistema individual, en donde cada persona corre una carrera para poder juntar la cantidad de dinero que necesita para tener una buena jubilación. ¿Ya? Y entonces este sistema comienza a operar en los años 80 y en el año 2001 sufre una modificación mayor, que es la que hoy día conocemos, que es el famoso multifondo, ¿no? O sea, la AFP lo que hacen es que tienen 5 fondos, dependiendo de los niveles de riesgo, y la persona acá en Chile que trabaja tiene que escoger la AFP y el fondo que quiere aportar para ir generando su rentabilidad en el futuro. Y cuando se jubila, lo que hace es que puede retirar el dinero desde la AFP en forma programada, o puede vender toda su cartera a una empresa de seguro y sacar un seguro de renta vitalicia. O sea, tener un ingreso para toda la vida. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, efectivamente, las pensiones, dado el sistema, las pensiones fueron, o el sistema fue pensado cuando las tasas de rentabilidad en los mercados, sobre todo los mercados de renta fija, estaban Las en torno mayores, al 9%, claro. 7%, 8%, renta fija. ¿Para qué hablar la renta variable? Entonces, evidentemente con los cálculos de edad de jubilación y los montos, que hoy día es obligatorio el 10% y la edad de jubilación de los hombres el 65 y las mujeres el 60, se pensó que esas variables estaban bien, esos parámetros estaban bien para que la gente lograra este digamos, este objetivo. Y después nos empezamos a topar con que los vaivenes de la macroeconomía primero empezaron a generar fuertes lagunas previsionales. Hay que considerar de que estas crisis financieras o crisis económicas generan desempleo y entonces cuando uno está desempleado no puede aportar y se generan lagunas previsionales. También no consideraron en ese minuto la diferencia entre el mercado laboral de los hombres y el mercado laboral de las mujeres. Lamentablemente acá en Chile hay una desigualdad tremendamente injusta entre los hombres y las mujeres y por lo tanto este sistema estaba pensado por una persona que trabajaba remunerado y aquí en este país hay muchas mujeres que trabajan en trabajos que son no remunerados y que son valiosísimos. ¿Ya? Y estoy hablando de todas las mujeres que se dedican a la familia, ¿cierto? Que tienen que sacar a los hijos adelante, etcétera. Entonces, todas estas cosas nos estuvieron en la mesa cuando se pensó y las bajas tasas de mercado empezaron a generar entonces que el 10% era muy poco y que la edad de jubilación de 65 años, 60 años para las mujeres era demasiado temprano para jubilarse. Y aquí es donde empieza el primer problema. Se evadió desde el 2000 hasta la fecha, hubo una evasión política, es decir, los políticos evadieron estas decisiones, ya sea por discusiones, por falta de liderazgo, por lo que sea, se evadió la conversación y el sistema no fue modificado en términos estructurales hasta por ahí el gobierno de la Bachelet, que algo se hizo con la construcción del pilar solidario, ¿cierto? Que el gobierno se comprometía a poner dinero para los que menos tenían. Pero no hubo ninguna modificación en torno al porcentaje, aumentar el 10%, aumentar la edad de jubilación y hacer cosas que sean realmente efectivas para las personas con lagunas previsionales y para las mujeres. Entonces, todo eso desembocó en que, en que, en que hoy día, a mi juicio, y esto es una interpretación técnica,
el coronavirus se transformó en una excusa para poder sacar el dinero de la AFP y sabíamos que si es que se aprobaba el primer retiro, entonces se iba a sentar un precedente en donde se iban a empezar a gestionar el resto de los retiros. Hoy día estamos en el cuarto retiro y probablemente, yo creo, lamentablemente, que esto va a continuar hasta llegar a un punto en donde el sistema colapse por sí mismo y tengamos que volver a, forzosamente, volver a pensar un sistema que nos garantice o que nos asegure alguna pensión en el futuro. No, yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy día como sociedad es que estamos teniendo una mirada demasiado simple de un problema que es demasiado complejo. Entonces, la gente, en general, los políticos y las personas piensan que cambiando el sistema se resuelve el problema. Y el problema no está en el sistema, el problema está en las personas. Entonces, tú le podéis pasar a un mono, si tú queréis que un mono construya una casa, le podéis pasar al mono una piedra o un martillo y el mono no va a construir la casa, porque no sabe cómo ocupar el sistema que le estáis pasando. Entonces, hoy día tenemos una crisis grave de educación financiera en el país y no lo hemos querido enfrentar. Hoy día tenemos una situación grave con el endeudamiento. La banca tiene una deuda gigantesca porque se ha hecho la ciega en cuanto a personas que se sobreendeuda de forma, digamos, increíblemente alta. Hay muchos bancos que le regalan las tarjetas de crédito a los universitarios. Eh, entonces, además, las familias no han sido capaces de generar educación financiera porque los adultos de este país tampoco tienen educación financiera. Claro. Entonces, claro, tú podés tener un sistema que asegure cierto nivel de ingreso, pero si tú llegáis a tu pensión sobreendeudado, entonces efectivamente da lo mismo la cantidad de ingresos que tengáis porque tenéis que pagar mayoritariamente deuda. Otro problema grave que tiene este país tiene que ver con el sistema en general. En este país el sistema de salud es carísimo. El sistema de vivienda es carísimo. El sistema de educación es carísimo. El sistema de diversión, digamos, de ocio, también es carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que un adulto mayor, una persona que llega a su retiro, necesita mucho ingreso para poder satisfacer a un nivel similar de cómo estaba satisfaciendo sus necesidades cuando estaba trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos ciudades que son inorgánicas, tenemos sectores que no tienen zonas verdes, tenemos un mercado del trabajo que no admite al adulto mayor, tenemos una salud carísima, un seguro de salud carísimo, inasequible para una persona que se pensiona. Una persona que se pensiona es difícil que pueda seguir en la ISAPRE, por ejemplo. La ISAPRE Claro. ya los votan porque ya son personas que, ¿para qué? Y entonces nadie dice nada al respecto de, bueno, oye, esta persona estuvo pagándote un seguro de salud durante toda la vida y ahora que se va a pensionar se tiene que pasar a FONASA. ¿Por qué no haber estado inicialmente en FONASA y haber aportado el sistema global o el sistema general? Bueno, porque el sistema FONASA es malo. Bueno, y entonces hay un tema sistémico que no se va a resolver cambiando el sistema de pensiones. Claro. Entonces, Sí. entonces ahí es donde nuestros políticos hay una falta grave de liderazgo. ¿Por qué? Porque la política se ha transformado en una carrera por juntar votos, así que el político que más sale en la tele es el político que se hace más conocido, por eso también hay muchos políticos que provienen de la tele. No tenemos un sistema en donde podamos exigir cierto nivel de preparación a las personas que nos representan. Mm. Uno ve, por ejemplo, la Convención Constitucional, cómo hay gente que realmente yo realmente dudo que sean capaces de leer y que puedan ser capaces de entender lo que están Claro. leyendo. Y así, po, y así nos vamos comprando y nos vamos transformando en un país que empieza a no dar las garantías que daba antes. Y eso es un poco lo Mm. peligroso Sí. de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos cosas que están pasando. Un nivel de superficie que es menos grave que el nivel, que digamos lo que está en la profundidad del problema. A nivel de superficie lo que está ocurriendo es que hay dos efectos. El primero es que la economía está teniendo más liquidez y cada vez más liquidez. Sí. Eso significa que la demanda tiene más poder de compra, más poder adquisitivo, y la oferta siempre es más bien inelástica, ¿ya? Porque los inventarios y la producción
no reaccionan a la misma velocidad de cómo aumenta La la liquidez. velocidad de Claro. aumento de la demanda producto de un mayor ingreso. Perfecto. Y Perfecto. eso hace entonces que se tensiona la oferta y por lo tanto la oferta va a actuar aumentando los precios. ¿Qué es lo Ese que está aumento, pasando hoy día? que es lo que está pasando hace rato, en todo el mundo, ¿ah? No, esto no es Claro. por los retiros, esto es un efecto combinado, también está pasando en todo el mundo. Lo que pasa, y de escuchar a un diputado, no sé qué partido, porque me voy a hacer un café a la cocina y está la cuestión prendida y me vuelvo más enojado al computador. Y el tipo hablaba, y el tipo hablaba, decía, no, es que no, las pensiones son marginales. Aquí lo que está pasando es que el precio del petróleo está alto, el dólar está alto. Y es verdad lo que dice. Lo que pasa es que si el dólar está alto y el petróleo está alto, lo que tenemos que hacer es restringir Claro. en la liquidez disponible en la economía. Pero restringir la liquidez disponible en la economía es socialmente inaceptable. Claro. Y ahí es donde están los políticos que no entienden que también son parte del problema. Pero también son parte del problema no porque lo provocan, sino que también porque también podrían aminorar la dificultad. Eso es lo que no entienden, ¿ya? Pero bueno, en fin. Entonces, este exceso de liquidez genera inflación. La inflación es peligrosísima. Yo conversaba con uno de mis mejores amigos, Jaime Lavín, tú lo tuviste de profe, un tremendo profe, y él conversábamos y decíamos, mira, y tiene razón, yo desde el año 2000, que en este país la inflación no era tema. No. O sea, la inflación dejó de ser un tema en este país. Y hoy día la inflación está en todas partes, se está sintiendo mucho más del 3 o 4% que están midiendo. Todos estamos percibiendo que la inflación es mayor a eso. Y resulta que se está empezando a generar en algo que va a empezar a ser un tema y eso es peligroso. Países como Argentina partieron igual. Países como Venezuela también partieron igual. Yo miraba un gráfico, Carlos, que comparaban y trataban de explicar desde una perspectiva macroeconómica el flujo de migración entre Venezuela a Chile. ¿Ya? Y lo hacían con dos variables. La primera variable era sueldo mínimo. En ¿Ya? Chile el sueldo mínimo estaba en torno a los 300, creo que a los $400, sueldo mínimo. ¿Ya? En Venezuela, $2,5 mensual, sueldo mínimo. Inflación en Chile, 3%. En Venezuela, 3.700%. 3.000%. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que quiero que entienda también la gente que nos está escuchando, que depende de nuestras decisiones de líderes, es hacia dónde nos vamos acercando. ¿Ya? Entonces, tenemos un problema grave ahí con la inflación y esto no está ayudando. El retiro claramente no está ayudando. Segundo problema práctico, de corto plazo. Las rentabilidades se van a ver fuertemente dañadas y eso es muy peligroso para la gente que se está pensionando, porque efectivamente si las AFP se ven obligadas a salir a vender, la primera vez ya no era tan grave porque la primera vez dijeron, bueno, vamos a vender el pedacito que tenemos internacional para no tener un problema nacional y otro pedacito lo compró el Banco Central para que ya los precios no se movieran demasiado. Y al segundo se empezaron a notar, el tercero y ahora el cuarto, evidentemente los precios se van a notar porque cada vez cuesta más encontrar compradores de estos instrumentos, porque para poder retirar en la plata, la gente tiene que entender de que la AFP tiene que vender el instrumento y muchas veces es un 10% y es harta plata que tiene que salir a vender, harto instrumento que tiene que salir a vender y muchas veces tiene que vender con alto descuento. Y eso entonces afecta la rentabilidad de las personas que no retiran, ¿no? Entonces, por ahí también va a haber un efecto grave, ¿ya? Y otro efecto grave va a ser el tema de lo que está pasando hoy día con el dólar, porque también hay un tema especulativo. La moneda chilena es muy, muy, muy liviana, es una minor, es una moneda muy chiquitita y es muy volátil. Es extraordinariamente volátil. Probablemente uno de los riesgos más importantes financieros que uno tiene que asumir acá en este país es la moneda. El tipo de cambio. ¿Ya? Tipo cambio. Entonces, efectivamente, ustedes están viendo cómo a la fecha que estamos grabando esto, el tipo de cambio está en los 817 pesos. ¿Ya? Y eso es precisamente, está pasando porque efectivamente hay un problema especulativo y eso tiene que ver con que el peso chileno se está
depreciando con respecto al dólar. Es decir, la economía chilena está empezando a perder competitividad respecto a la economía norteamericana, haciendo entonces que comprar un dólar sea mucho más caro que lo que era antes. Y eso se debe principalmente a dos problemas y a uno fundamentalmente que tiene que ver con los cambios estructurales que se están empezando a notar, sobre todo por este tema del cuarto retiro, está haciendo que los inversionistas Riesgo institucionales, los país, ¿no? inversionistas grandes, claro, están empezando a sospechar que estos cambios, que eran así como, digamos, cambios normales de un día a otro, se transforman en cambios estructurales de las reglas del juego, y eso hace entonces que el nivel de riesgo país, además de la pérdida de garantías, porque finalmente el sistema de la AFP era una gran bolsa de plata que servía como una garantía frente a cualquier problema, hoy día esa garantía cada vez es menor y eso entonces empieza a hacer que el riesgo país comience a aumentar, haciendo entonces que Chile, el gobierno de Chile, se tenga que endeudar más caro todavía. Y Y eso eso es implica peor para entonces todos, y eso es peor porque eso obviamente. implica que el gobierno entonces, el gobierno que viene, va a tener que ver cómo va a resolver este tremendo nido de gato. Primero, un quiebre del superávit fiscal, ya eso ya hace rato que desapareció, producto de la pandemia. O sea, estamos gastando más de lo que deberíamos gastar a costa de aumentar nuestro endeudamiento. Nuestra economía está perdiendo competitividad porque el dólar está demasiado caro y por la inflación. Eso hace entonces que las empresas pierdan competitividad para poder producir y eso hace que entonces nuestra capacidad de crecer disminuya y por tanto nuestra capacidad de recoger impuestos, recaudar impuestos disminuya. Segundo problema. Y tercer problema, el aumento en el riesgo país hace que el costo de capital de levantar deuda para poder financiar proyectos y financiar políticas sociales sea mucho más caro, haciendo que esto sea todavía mucho más restrictivo. O sea, nos estamos metiendo en un problema grande y grave. Oye, Nico, y a nivel de, a nivel de largo plazo, ¿cómo pueden impactar estas implicancias? ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Y pensando más, no tanto en la economía, sino en las personas. ¿Ya? O sea, ¿cómo impacta esto al ciudadano promedio, al inversionista y también a la clase media y a la clase económica más baja? Bueno, yo creo que el primer mensaje para todos es que cuando todos son irresponsables, tiene más valor ser responsable. O sea, cuando no ¿Ya? hay liderazgos colectivos, el liderazgo personal se hace más valioso. Así que yo le diría a todos los que nos escuchan que intenten ser más responsables ellos mismos porque probablemente van a tener que tener más recursos disponibles para resistir futuras volatilidades o cosas, complicaciones que se puedan dar. No hay ninguna bola de cristal. Yo no tengo ninguna bola de cristal. Pero en este caso, cuando todo se vuelve, el sistema se vuelve irresponsable, la responsabilidad individual es una de las cosas que toma mucho valor. Entonces, yo diría a todos los que nos escuchan, es que intenten ser lo más responsables desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa ser responsables desde el punto de vista financiero? Bueno, llevar un presupuesto. Si es que nunca lo ha llevado hoy día tiene mucho valor controlar sus gastos, tratar de generar el mayor cantidad de ahorro, tratar de aprender a invertir su dinero y tratar de motivar a las personas que viven junto a usted o que viven o que dependen de usted, motivarlos a que sean capaces también de tener este comportamiento más razonable con respecto al dinero, gastar menos Claro. e intentar tener un mayor ahorro y tener rentabilidades, manejar su dinero, ¿cierto? Para poder tener un capital que pueda ayudarle a enfrentar cualquier cosa que pueda venir en el futuro. Yo te diría que ese es como el primer consejo. Oye, antes de que vaya el segundo, ¿te puedo aportar en algo? ¿Sabéis que Y también obvio, me pasa que, obviamente que esto sube el nivel de volatilidad, por ejemplo, del dólar? Y eso nos afecta como inversionista y provoca más miedo y provoca que nos cueste más empezar o provoca que nos dé un poco más de miedo dar el paso a invertir. Y yo te diría que hay que animar a invertir. ¿Ya? Obviamente con los principios diversificados, a bajo costo, ojalá en economías desarrolladas, nunca una sola acción, ojalá un portafolio, un ETF, combinar tipos de activos, criptomonedas, inmobiliario, renta fija, oro podría ser,
pero yo animaría a invertir, aunque hoy día quizás el dólar esté caro, porque en el largo plazo seguro que te va a traer rentabilidad, si seguís estos principios obviamente, y te va a traer tranquilidad, porque no solo invertir, porque ponte tú, Nico, yo tengo un amigo en Estados Unidos que invierte mucho en criptomonedas, y de repente invierte en criptomonedas que nadie conoce, pero no importa. El tema es que él de repente no le va bien con esas chicas y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Me da lo mismo, porque si no lo hubiera invertido me la gasto. Entonces también no es malo invertir pensando en que quizás cuál sería el uso alternativo de esa plata. Dale nomás. No, exactamente. Invertir también tiene que ver con formarse, ¿ah? Invertir tiene que ver con empezar a mirar siempre. Es bueno estar capacitado con las nuevas tendencias en los distintos campos del conocimiento, ¿cierto? Porque eso también te da una mayor flexibilidad para poder reaccionar al mercado laboral. El mercado laboral es uno de los mercados más sensibles frente a estas crisis económicas y crisis políticas. Entonces, también una inversión en formación también es válida, si es que no tenemos mucho conocimiento de los aspectos financieros. Ahora, yo creo que ya a esta altura hemos demostrado, estamos en el episodio 98, tienen 98 horas de contenido, las personas que todavía se sienten sin muchos conocimientos, yo les diría, escúchense los episodios y van a tener lo suficiente para poder comenzar. Participen en el Telegram y van a tener gente que les va a ayudar ahí a empezar de forma inteligente y práctica, barata. Y eso es, o sea, yo creo que al final esto se puede también transformar en una excelente oportunidad para que las personas aprendamos a ser responsables con nuestro dinero y aprendamos a administrar nuestro dinero y dejemos de depender tanto de lo que ocurra o no ocurra con la FP o con el sistema que se instale. O sea, independiente Claro. de que el sistema siga o no, yo creo que las personas tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestras propias finanzas. Y yo diría que ese es como el principal consejo que les podría dar, que cuando todos se vuelven irresponsables, entonces ser responsable individual trae muchísimos rendimientos, muchos rendimientos. Créanme que les va a traer muchísimos rendimientos. Así que hagan un presupuesto, los que no lo han hecho, empiecen a tratar de ajustar gastos, aun cuando se vean con dinero, traten de ajustar sus gastos, traten de posponer algunas cosas que se puedan posponer y de esa forma este dinero traten de invertirlo de forma inteligente para que puedan tener un portafolio de salvataje, un portafolio de seguridad, de tal manera de poder reaccionar a lo que venga. Yo espero que volvamos a la senda que venía Chile hasta antes del 2017-2018, ojalá que eso ocurra, pero eso también va a depender de nuestra capacidad de elegir a las personas que están tomando decisiones por nosotros. Y eso también viene en diciembre, así que está por verse. Eso, pues, Nico. Estaba interesante el capítulo, harto que reflexionar. Me quedo con el mensaje final de que hoy día con tanto agente externo dando vueltas y impactando en nuestra vida y en el que no tenemos mucha influencia, es muy importante aprender, formarse y ser responsable de las decisiones que tomamos financieramente, y no solo financieramente, sino en cualquier ámbito de tu vida. Así que creo que ese mensaje es bien potente para la audiencia y bueno, yo nada más, yo me despido. Gracias por este capítulo, está bien bueno, y todo invitado a www.inversarios.com, dejen su correo y van a recibir este curso que los puede ayudar para empezar en este camino de responsabilidad personal. Sí, oye, recordar que igual estamos en pleno entrenamiento de ETF. Claro, Es un sí. entrenamiento, no hemos hablado mucho de eso, pero vale la pena comentarlo. Ahí cada uno ve si le sirve o no le sirve, no pasa nada. Pero hoy día los ETF son la herramienta más eficiente para partir invirtiendo el dinero. Después ya nos podemos ir yendo a otros activos que son un poquito más complejos. Así que está ese entrenamiento. Yo entiendo que cierra en pocos días, así que métanse ahí al grupo Telegram, pregunten o en Sí, www.inversapien.com. de hecho, Nico, este capítulo se publica el viernes y es hoy día cuando se acaba el bonus de Bueno, las 3 charlas más el workshop. Así ya, pues, que entonces vamos a dejar ahí, voy a decir para que anoten, igual va a estar en la descripción del capítulo.
www.inversapiens.com/ETF-personalizado. Ahí pueden entrar a la página del entrenamiento, mirar, chequear si les gusta o no les gusta, están todos invitados, pero hay que hacerlo relativamente rápido porque cierra en pocos días después de haber publicado este episodio. Y si no, el 2022 se vuelve a abrir, así que ahí hay que esperarse hasta el 2022 para empezar. Así que ahí estamos. Un gusto, Carlos. Vamos al 99 ya y al 100. El 100 va a ser episodio de impacto, así que va a ser una sorpresa para toda la audiencia. Y nos vemos en la siguiente semana de este podcast de inversión llamado Inversapiens. Chao. Chao.